tardando mucho. Ya estamos ahí. Hola, mi nombre es Hugo Bravo. Iniciamos con este webinar, Comportamiento y Emociones. Yo soy director de Doxalpet Academy. Estoy aquí con mi compañera Majo. Ella es médico veterinario, zootecnista y maestra en Ciencias del Comportamiento. Y actualmente está terminando su doctorado en Ciencias de Comportamiento. Y bueno, ella nos va a platicar este tema que es bastante interesante, en el cual va a diferenciarnos el qué es un comportamiento, qué es una emoción, qué son las emociones y cómo lo aplicamos cómo usamos toda esa información en el momento en el que trabajamos en la modificación de comportamientos con nuestras mascotas. Y bueno, este webinar vamos a iniciar con la presentación de Majo y después ya pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Los dejo con mi compañera. Bueno, hola, buenas tardes. Como me presento Hugo, mi nombre es María José López. Tengo la maestría en Ciencias de Comportamiento y actualmente soy pasante del doctorado. Y bueno, primero que nada les quiero contar cómo surgió la idea de hacer esta plática. Bueno, Hugo y yo colaboramos y trabajamos juntos con el adiestramiento de mascotas y damos los sábados un taller para los propietarios de mascotas que van a iniciar el adiestramiento o para la gente que quiere saber un poquito más de sus mascotas, de sus procesos de aprendizaje y de las técnicas de modificación conductual. Entonces, en este taller, la primera pregunta que siempre les hago a los dueños o a los propietarios de mascotas es que me digan un comportamiento o una conducta de su perrito o gatito o, bueno, la mayoría de las personas que van tienen perros. Entonces siempre pregunto que me den un comportamiento de su mascota, ¿no? ¿Y por qué? Porque me interesa saber cómo ellos perciben o entienden qué es comportamiento. Entonces, al principio cuando yo hacía esa pregunta, me llamó la atención que me decían cosas como, es que mi perro es nervioso, o mi perro es destructivo, mi perro es miedoso, agresivo, dominante. Me empezaban a describir todas estas, bueno, para ellos conductas o comportamientos. Y entonces me di cuenta, bueno, en ese momento yo les explicaba, eh, hola Shakti, ¿cómo estás? Yo les explicaba que el comportamiento lo describíamos de distinta manera y ya empezaba a dar el taller. Pero posteriormente me di cuenta que parecía haber una confusión, o sea, me puse a reflexionar sobre eso y parecía que las personas que no están tan familiarizadas con el tema del comportamiento confundían entre lo que es una emoción y un comportamiento. Y bueno, cuando me surgió esa duda, organicé una plática para un evento de adopciones en el que justamente traté este tema y literal les pregunté, ¿no? Mi primera pregunta, además de decirles que me dijeran un comportamiento, fue que si me podían decir si ellos creían que la emoción y el comportamiento eran lo mismo o eran cosas diferentes. Mucha gente coincidió en que eran cosas distintas, pero ya que yo les pedía que me describieran qué diferencia había o que los definieran, surgieron muchas dificultades. Y digo, no es tan extraño, porque incluso para mí, antes de dedicarme a esto, hubiera sido difícil definir propiamente qué es una conducta o una emoción, ¿no? Digo, incluso hace 6 meses yo tomé un taller de terapia dialéctica conductual en el que aprendí mucho más de las emociones. Entonces, por eso también surgió este tema, porque yo sabía muy bien definir qué era comportamiento, pero antes de ese taller tampoco podía definir tan claramente qué era una emoción. Entonces, además de estas peculiaridades que observé en el taller y que las personas parecían tener dificultades para describir,
me di cuenta que en mi propio posgrado, en donde yo estudié análisis del comportamiento, cuando yo hablaba de emociones era un tema un poco tabú y era un tema que ocasionaba muchos puntos de vista encontrados. Incluso, bueno, mi tema de doctorado es el apego entre los perros y las personas, y el simple hecho de yo hablar de respuestas emocionales me ocasionaba muchísimas dificultades porque yo era fuertemente cuestionada sobre a qué me estaba refiriendo con emoción, a qué me refería exactamente, que lo definiera, que lo hiciera como más lo hiciera más operativo, es decir, como que lo describiera en términos observables y en términos medibles, ¿no? Que al final esa es como la orientación de los analistas conductuales, y por eso me di cuenta también que estábamos relegando mucho en general ese tema, el de las emociones, y bueno, me ocasionó como muchas preguntas y reflexión acerca de por qué un analista conductual es como tan renuente a incluir a las emociones en su análisis, ¿no? Y bueno, gracias a mi experiencia personal en el taller que les comento de emociones y por mi formación, que es pues fuertemente conductista, y después de investigar un poco el tema y reflexionarlo, pues ya entiendo un poco más por qué lo hacemos de esta manera. Entonces, bueno, la intención de la plática es justo explicarles cómo trabajamos los analistas conductuales. Les voy a platicar por qué nuestro objeto de estudio es la conducta. A grandes rasgos les voy a decir cómo lo analizamos y bueno, mostrarles justamente esta reflexión sobre por qué no tomamos tanto en cuenta las emociones y por qué es tan complejo incluirlo en nuestro análisis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí propiamente con la plática. Y ahorita estoy esperando que no cambia. Ok, listo. Ok, bueno, entonces para empezar, como les comentaba, los analistas de la conducta tenemos como objeto de estudio el comportamiento. Y el comportamiento lo definimos como lo que un organismo hace o está haciendo y puede ser medido. Aquí es cuando yo pregunto qué entienden por comportamiento, que me digan comportamientos de sus mascotas. Hay personas que lo tienen claro y me empieza a decir mi perro ladra, mi perro muerde, mi perro camina, mi perro se acuesta, y esa es la forma en la que solemos describir la conducta nosotros. ¿Por qué? Porque es algo observable, algo que podemos medir y sobre todo algo que podemos modificar. Ahora, el comportamiento no se da en un vacío. Los analistas conductuales, y yo creo que ya en este punto toda la gente tiene claro que se da en un medio. Nuestro perro o nuestro gato está expuesto a distintos estímulos. Nosotros los conductistas o analistas conductuales analizamos el ambiente, lo descomponemos en distintos estímulos. Esos estímulos pueden ser desde las personas que conviven con tu perrito, animales de otra especie diferente a él, animales de la misma especie pero que son distintos en tamaño, en género, en sexo, etcétera. Distintos escenarios, ¿no? El parque, tu casa, todos ellos incluyen además distintos estímulos, aves, árboles, bancas, etcétera. Incluso, ¿no? Estímulos como sonidos, eh, olores, eh, colores, todo eso tiene una influencia en la conducta de tu animal o de tu mascota, ¿no? Tu animal, digo, perdón, tu mascota siempre está interactuando con todos estos estímulos del medio y al final el resultado es el comportamiento. Entonces, además de entender que es algo que el organismo hace, lo hace en relación con un entorno, con su ambiente. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo analizamos nosotros la conducta? Bueno, como les mencioné, ¿no? Nosotros vemos cadenas de comportamiento en los que hay tres componentes muy importantes. Está el estímulo antecedente, que es algo, un estímulo es cualquier objeto, evento, cosa que ocasiona o provoca una respuesta en la persona, en el animal, en el organismo en general. Después del estímulo
se provoca o surge la conducta, que es la respuesta, lo que el animal hace en relación a con ese estímulo. Y finalmente, la consecuencia, que es lo que el animal recibe al hacer lo que hace. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a algún problema conductual, eh, lo que observamos es eso, ¿no? ¿Ante qué estímulo está reaccionando o respondiendo el animal? ¿Qué es lo que hace? Y básicamente qué consecuencia recibe a partir de lo que está haciendo. Que sabemos que si el animal repite esa conducta, esa consecuencia está funcionando como un reforzador o como un reforzamiento. Y si el animal deja de hacer esa conducta, bueno, la consecuencia está funcionando como un castigo. Ok. Entonces, bueno, básicamente a muy grandes rasgos es lo que hacemos los analistas conductuales. Nosotros no interpretamos la conducta más allá de lo que podemos ver. Les puedo decir que socialmente es muy difícil no hacerlo. Yo lo he hecho, ¿no? De repente ver a un perro o un gato y decir está triste, está feliz, está yo lo hago con mi propia perra, ¿no? Pero ya a nivel de investigación o de análisis, bueno, procuramos no hacerlo y procuramos ser objetivos y procuramos nada más describir lo que observamos sin hacer esas interpretaciones. No usamos etiquetas, tampoco decimos o etiquetamos a los perros como dominantes. Bueno, eso ya tiene otras connotaciones y yo sé que ya muchos de ustedes saben ese tema, pero en general no les llamamos el perro es agresivo, el perro es nervioso, porque nosotros nos enfocamos en la conducta. Entonces hablamos de, bueno, el perro muestra una conducta agonista, que sería como lo equivalente a agresivo, en tal contexto, ante tal estímulo y tiene tal consecuencia. O sea, tratamos de ser más específicos, de describir la conducta en donde sucede, ante qué sucede, qué consecuencia tiene. No hacemos generalizaciones del animal a partir de las conductas que presenta. Tampoco hacemos diagnósticos. Los diagnósticos son propios de otras corrientes que también analizan la conducta y que ellos, bueno, tienen sus propias, pues ya, pues no sé, como manuales, ¿no? En donde hacen diagnósticos de este perro, tiene ansiedad por separación, o este perro es agresivo, muestra agresividad defensiva, ofensiva, o bueno, hay diferentes tipos de diagnósticos que no pretendo ahorita meterme mucho porque no soy una experta, pero nosotros no hacemos eso. Como les menciono, nada más observamos la conducta y con base en lo que observamos es lo que nosotros vamos a modificar. Y finalmente nos recetamos medicamentos. Aunque yo soy médico veterinario, no estoy tan enfocada en el área de la etología, entonces por lo tanto mi formación ha sido de analista conductual y yo no receto medicamentos. Yo solo trabajo con el comportamiento. Bueno, entonces, el tema de la emoción, ¿no? Ahorita les expliqué que yo como analista conductual y los que trabajamos solo con la conducta, tenemos esta orientación hacia que nuestro objeto de estudio sea la conducta. Pero también en algún momento me han cuestionado y me he cuestionado yo misma qué papel tiene la emoción o por qué no incluimos a las emociones en nuestro análisis. Entonces, bueno, básicamente me puse a leer sobre cómo está actualmente un poco el estudio de las emociones en los animales, incluso no con mi experiencia del taller, pues me enteré de cómo está el estudio de las emociones en las personas, algo que yo no estaba tan enterada, ¿no? Y lo que sí les puedo decir es que el terreno de las emociones, tanto en humanos como en animales, pues es un terreno poco explorado. En los humanos es mucho más explorado porque es nuestra propia experiencia, pero en los animales sigue siendo muy poco explorado y poco entendido, a pesar de que sí, cada vez hay más información. Entonces, incluso revisando algunos documentos sobre emociones en animales, me di cuenta de la dificultad que hay al seguir describiéndolas y ni siquiera las personas todavía se ponen de acuerdo, ¿no? Hay personas que todavía creen que los animales no tienen emociones, lo cual me sorprende bastante. Hay personas que afirman que sí, hay personas que dicen que hay que hacerlo con mucha cautela, el atribuirle emociones a los animales, que todavía falta evidencia. Hay personas que dicen que sí tienen, pero que son muy distintas a las de nosotros, entonces todavía no hay un consenso
en realidad sobre las emociones no tenemos tanta evidencia como para apoyar una sola teoría, entonces hay mucha información y hay muchas opiniones, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontré que algunas definiciones, porque me llamó la atención de cómo se definía desde el área de los que estudian la emoción animal a la emoción, y lo que encontré, por ejemplo, fue que Beckhoff en el 2007 describe la emoción como un fenómeno psicológico que ayuda en el manejo conductual y control, y que son fenómenos que nos emocionan y que nos hacen movernos. O sea, me parece una descripción un poco compleja, pero bueno, así lo describe él, ¿no? Incluso otra estudiosa de la conducta del bienestar animal, que es Dawkins, que es, ella, en todo su documento, ella escribió un documento que se llama Animal Minds and Animal Emotions, que está muy interesante, si lo quieren leer les puedo pasar la referencia, pero ella en ningún momento define la emoción, ¿no? Ella en algún momento del escrito hace una reflexión y dice, ay, yo misma he utilizado de dos formas esta palabra, ¿no? Me he referido a emoción como cambios conductuales y fisiológicos estrictamente observables que ocurren bajo ciertas circunstancias particulares, pero también he usado esta palabra como una experiencia subjetiva, consciente, que nosotros como humanos sabemos que experimentamos bajo condiciones de peligro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que me di cuenta que tampoco está tan clara la definición de la emoción en el contexto del comportamiento animal, yo decidí hacer un análisis a partir de una teoría que conozco bien, que es la teoría dialéctica, de donde tomé el taller, y en donde me dieron una versión de lo que son las emociones y de lo que implica diferenciarlas y todo. Entonces, quiero aclarar que de lo que voy a hablar a continuación es de ese punto de vista en particular, de la teoría dialéctica conductual, que es una teoría conductista, bueno, conductual, cognitivo-conductual, y por eso de ahí tomé yo la definición de emoción y de ahí voy a partir para hacer la reflexión y comparar las equivalencias con las emociones de los animales. Eso no quiere decir que sea la única teoría que habla de emociones, hay muchísimas, hay distintas teorías psicológicas, desde el psicoanálisis, desde el humanismo, diferentes corrientes que definen la emoción de diferentes formas. No solo la psicología, también la filosofía habla de las emociones y también la neurobiología habla de ellas, ¿no? Entonces hay distintas corrientes, distintas teorías, distintas opiniones y yo solo me estoy basando en la que conozco desde la perspectiva humana y de la que voy a platicarles a continuación, en la que podemos reflexionar. Entonces, bueno, desde esta teoría, para esta teoría la emoción es una reacción biológica que nos comunica algo a nosotros y a los demás, que se puede describir con una palabra y que se siente en el cuerpo. Si tomáramos esa definición ya como la definitiva o la que vamos a poner ahorita a prueba, pues los animales cumplirían con algunas de esas características, ¿no? Los animales también tienen reacciones biológicas y si la emoción es una reacción biológica, los animales probablemente la tienen, que nos comunican algo a nosotros y a los demás. Bueno, nosotros como humanos podemos observar a los animales e interpretar que están sintiendo alguna emoción y eso nos da cierta información, ¿no? Aunque evidentemente ellos no nos pueden decir, no tienen lenguaje para comunicarnos qué les dice a ellos mismos la emoción, pero nosotros sabemos que a nosotros la emoción sí nos comunica algo, ¿no? Nos comunica que algún evento nos está ocasionando una molestia o que algún evento nos está ocasionando un sentimiento o una emoción placentera. Entonces, bueno, ahí, como podemos ver, empiezan a surgir algunos retos en cuanto a describir las emociones en los animales. Ahora, se pueden describir con una palabra. Normalmente las emociones las describimos como felicidad, tristeza, miedo y se sienten en el cuerpo. Nosotros como humanos podemos describir lo que sentimos cuando decimos estoy enojado y si nos ponemos atentos, que también se requiere un cierto entrenamiento para empezar a discriminar lo que sientes, puedes ver que en tu cuerpo tienes distintas sensaciones de acuerdo a la emoción que experimentas. Todo esto es, como les comenté, de la terapia dialéctica, que es de Marsha Linehan, del 2014.
Y bueno, el comportamiento, ¿cómo lo definimos? Como lo que un organismo hace o está haciendo en relación con su entorno y se puede describir tan detallado como sea posible. Por ejemplo, Susan Friedman, que es una conductista, ella a la hora de describir la conducta no la describe como verbos, como hace rato yo les decía, sentado, parado. No, ella incluso es muy detallada en sus descripciones, y no sé, en un ave, por ejemplo, que está reaccionando ante que una persona abra su jaula, ella empieza a describir la conducta en cuanto a lo que ve, ¿no? El ave, hace, ¿cómo se llama? Da un paso para atrás, levanta un poco las alas, las cierra, abre el pico, lo cierra, emite una vocalización, o sea, tan detallado puede ser la descripción de la conducta y es sobre lo que ella trabaja y sobre lo que ella modifica. Nosotros pues para que sea un poco más sencillo para los propietarios, les decimos, bueno, una conducta es casi un verbo, ¿no? Sentado, acostado, ladrar, rascar, pero puede ser tan detallada como lo hace Susan Friedman, ¿no? Y muchas veces eso nos da más información para poderla modificar. Entonces, bueno, esa sería la diferencia, ¿no? Claramente emoción y comportamiento son dos cosas diferentes, esto desde la teoría humana, pero bueno, si lo entendemos así en nosotros, pues podríamos extrapolarlo a los animales, ¿no? Si los animales tienen emociones, es muy distinta de su comportamiento. Ahora, ¿qué sabemos también desde la teoría humana? Bueno, que una emoción ocasiona una conducta o un comportamiento y viceversa. También una conducta o un comportamiento ocasiona una emoción. Ustedes lo pueden ver con ustedes mismos, ¿no? A veces estamos tristes y eso nos lleva a comer, a comer, a atascarnos de dulces, bla, bla, bla. Estamos tristes, eso nos lleva a dormir. Estamos felices y eso nos lleva, no sé, a brincar, a correr, a hacer ejercicio, a sonreír. Igual, de la misma forma, al revés, ¿no? Si empezamos a hacer ejercicio, por ejemplo, bueno, eso nos puede generar emociones positivas o también emociones negativas, ¿no? Dependiendo. Pero esa relación tiene la conducta y la emoción. Son cosas distintas, pero se relacionan porque una puede provocar a la otra y la otra, bueno, se pueden provocar mutuamente. Eso en los humanos. Ahora, si nos preguntamos si en los animales pasa lo mismo, pues sería interesante reflexionarlo, ¿no? Porque es probable, también hemos observado que un animal, no sé, ante un ruido muy fuerte, como una tormenta, de repente ya podemos observar que parece que siente miedo y entonces sus conductas pueden ser destructivas o su conducta puede ser esconderse, correr, esconderse, empezar a rascar, querer escapar. Entonces, bueno, es probable que también sea de esa forma la relación. Ahora, la terapia dialéctica habla de 10 emociones, pero como les comento, hay distintas teorías y hay teorías que hablan de que existen muchísimas más emociones, pero nada más vamos a tomar ahorita las emociones que dice la terapia dialéctica. Normalmente en los humanos es un poco fácil o más sencillo distinguir las emociones, ¿no? Una persona sonriendo, pues hablamos de felicidad, una persona con la boca hacia abajo tristeza o bueno, otros signos. También es posible ver la culpa, el asco, la envidia, el miedo, la vergüenza, los celos, el enojo, el amor. Todas estas emociones son las que describe la terapia dialéctica como las que podemos experimentar como humanos. Ahora yo les pregunto, en nuestras mascotas o sea, ¿qué emociones podemos distinguir? ¿Qué emociones tienen nuestras mascotas? Ahí les pongo una imagen de un gatito, ¿no? Ese gatito, bueno, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué parece? ¿Que tiene miedo? ¿O que está o sea, sorprendido no entraría porque no, según la terapia dialéctica no es una emoción, pero al menos parece que tiene miedo, ¿no? Igual, si vemos este otro perrito, pues qué emoción podemos decir que tiene, ¿no? O sea, ahí empiezan a aparecer un poco los retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de las emociones de los animales, sobre todo de cómo las estamos entendiendo nosotros como humanos. Entonces, si vemos ese perrito, pues que está sintiendo enojo, no lo sabemos, ¿no? Es difícil decirlo. La siguiente imagen ya es muy conocida, ¿no? Ahí parece que sí, que está muy claro, enojo y felicidad. Eso parecería para nosotros. La siguiente imagen, ¿qué podrían decir de ese perro, no?
Incluso me podrían decir, no, es que, bueno, em, los gestos faciales sí nos dan información como humanos, pero en los animales es mucho más difícil leerlos. Lo que hacemos es observar todo el contexto y la postura del animal y más datos, ¿no? Necesitamos observar cómo está parado, su cola, sus orejas, y sí, también podemos hacer eso y también podemos interpretar qué emoción tiene. Pero nuevamente, ¿qué tan fiel es lo que nosotros interpretamos de lo que en realidad el animal está sintiendo? Es complicado saberlo. Entonces, bueno, les pongo más ejemplos, ¿no? Al solo ver la cara de nuestras mascotas o su comportamiento en general o su morfología, su cuerpo, su postura, ¿podemos saber realmente qué emoción está sintiendo? Es para que lo reflexionemos, ¿no? Ok, por ejemplo, les voy a decir en humanos qué nos ayuda a distinguir, qué preguntas nos ayudan a distinguir un comportamiento de una emoción. Vamos a tomar el ejemplo del enojo, ¿no? Entonces, para distinguir al enojo para hacer la pregunta adecuada, para saber, distinguir el enojo del comportamiento que hago cuando estoy enojada de lo que siento, justamente se refiere a hacer esa pregunta. ¿Cómo se siente el enojo? ¿Y qué haces cuando sientes enojo? Entonces estamos hablando abajo de comportamiento y arriba de la emoción. Por ejemplo, ¿no? Si yo les preguntara cómo se siente el enojo, bueno, algunas personas dirían se eleva la temperatura, siento tensión muscular en el cuello o en los hombros o en los brazos, o yo aprieto la mandíbula. Habrá gente que se le incremente la frecuencia cardíaca, otros que profundicen más en la respiración o que su respiración sea más superficial. El enojo se puede sentir de muchas formas. Normalmente, esas son las formas que reporta la gente, pero cada persona la puede sentir de formas muy, muy distintas, ¿no? Igual que si yo les pregunto qué haces cuando te sientes enojado, bueno, puede haber muchas manifestaciones. Hay personas que golpean, hay personas que gritan, hay personas que se callan, hay personas que se salen de la casa, que son más impulsivos, que golpean la pared. Entonces, aquí empezamos a identificar algo que es realmente un reto, no solo en las emociones humanas, sino a la hora de tratar de entender las emociones de los animales. Son morfologías distintas. Es decir, el enojo, que parece ser la emoción para todo el mundo, no tiene la misma manifestación conductual en todas las personas, ¿no? Son muchas morfologías distintas. Ahora, es una cuestión individual, como les decía. Yo, cuando estoy enojada, puedo callarme. Bueno, yo normalmente me callo, me quedo callada, le hago la ley del hielo a la otra persona y ahí que se haga bolas, ¿no? Otra persona podrá ser más agresiva y podrá golpear y otra persona arreglará las cosas como una persona madura o yo qué sé, ¿no? Cada quien tiene sus diferentes formas de actuar. Entonces, si eso es un reto a la hora de entender las emociones en nosotros los humanos, imagínense en los animales, ¿ok? Y como les decía, la morfología no es exclusiva de la emoción, así como les digo que cuando estamos enojados podemos hacer distintas cosas dependiendo de la persona, pues esas mismas cosas podemos hacerla cuando experimentamos distintas emociones. Es decir, tal vez yo puedo golpear la pared si estoy enojada, pero también puedo golpear la pared si estoy muy contenta, ¿no? O sí, o sea, a eso me refiero cuando la morfología no es exclusiva de la emoción. Incluso puedo sonreír y la gente puede decir, ah, mira, se ve feliz, pero en realidad me siento triste, ¿no? Eso también pasa, no hay correspondencia muchas veces entre lo que mostramos y lo que sentimos. Entonces, ¿pasará lo mismo con los animales? No lo sabemos. Ahora, algo muy interesante es, ¿ustedes creen que podemos identificar la emoción en otras personas? Bueno, pues en general sí, ¿no? O sea, por sus acciones, por sus gestos, si ya conocemos a la persona. También tenemos algo que se llama empatía, entonces por mis propias experiencias yo puedo interpretar lo que la otra persona está sintiendo y bueno, esas son interpretaciones, ¿no? Finalmente, ¿cómo podemos estar muy seguros de qué emoción está sintiendo la otra persona? Pues solo preguntándole, ¿no? Y aún así,
muchas veces no es tan fácil contestar. Entonces, imagínense esto en nuestra mascota, ¿no? Nosotros podemos identificar su emoción. Bueno, a veces, yo siempre digo de mi perra, por ejemplo, pues parece que tiene miedo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos mucho tiempo con un animal y convivimos mucho tiempo con él y lo conocemos, porque esto no pasa de la noche a la mañana que yo vea a un animal y ya sepa y yo diga, ah, mira, tiene miedo. O sea, si tú pasas mucho tiempo con un animal, lo observas, lo conoces, sí puedes llegar a tener interpretaciones muy adecuadas acerca de sus emociones, ¿no? Que sepas exactamente qué emoción tiene, bueno, es muy difícil. Pero sí puedes decir, por ejemplo, yo mi perra, que ya la conozco, tengo 3 años con ella, digo, bueno, sé que si aparece un perro mucho más grande que ella probablemente, porque ni siquiera siempre es eso, pero probablemente muestra miedo, se agacha, huye, se aleja de él. Entonces describo su conducta y yo puedo interpretar que siente miedo, ¿no? Pero esto nuevamente solo si yo paso mucho tiempo con el animal. De hecho, hay estudios científicos que cuando tratan justamente de hablar de emociones de los animales se basan en eso, en observaciones prolongadas. En los zoológicos, por ejemplo, les hacen estudios ¿cómo se llama? Cuidadores de los animales, que son los que pasan más, o los guardaanimales que les dicen que son los que pasan más tiempo con ellos, y ellos sí son capaces de describir al animal, de describir sus emociones de una forma más certera o más adecuada, ¿no? Pero ¿por qué? Nuevamente porque pasamos mucho tiempo con ellos y porque llegamos a conocerlos. Y recordando que muchas veces son interpretaciones. Entonces, además de esto, bueno, de que es difícil, ¿no? Interpretar o tal vez identificar la emoción en otras personas a menos que ellos nos los digan. Y bueno, en los animales prácticamente es imposible que ellos nos digan. ¿Ustedes creen que una emoción se puede cambiar? ¿O que yo puedo cambiar la emoción de otro? Tal vez muchos dirán, sí, sí puedo cambiar mi propia emoción. Pero bueno, en mi experiencia, o tal vez yo sea una persona muy emocional, una vez que tengo una emoción, sí voy a, bueno, dice la terapia dialéctica que las emociones tienen una duración aproximada de 60 a 90 segundos, ¿no? Normalmente, sin meterle pensamientos y conductas ni nada. Una emoción, al ser una reacción biológica, tiene una duración entre 60 y 90 segundos. La característica de la emoción es que tiene un pico y después disminuye. Entonces, generalmente no podemos cambiar la emoción, o sea, la emoción la tenemos que aceptar, ¿no? Una persona que tiene entrenamiento en emociones sabe que cuando la emoción viene, bueno, se acepta, se siente y lo que sí podemos elegir es cómo comportarnos mientras sentimos la emoción y después de ella, con mucho entrenamiento. Si no, reaccionamos casi automáticamente ante la emoción, ¿no? Por nuestros condicionamientos previos. Pero entonces realmente pues es difícil cambiar una emoción, ¿no? O se tiene que sentir, se tiene que vivir y ya posteriormente podemos elegir como seres conscientes y humanos qué comportamiento vamos a hacer. ¿Yo puedo cambiar la emoción de otro? Pues no realmente, ¿no? Si esa persona tiene que experimentar su propia emoción, tiene que sentirla y ya tendrá que ver qué hacer con ella, pero yo no puedo cambiar la emoción de otro. Y otra pregunta importante, ¿ustedes mismos pueden identificar sus emociones todo el tiempo? Yo, al menos yo, no. ¿Verdad? A veces realmente no sé qué siento, ¿no? Me pongo a pensar y digo, bueno, siento como que estoy enojada, incluso se hablan de emociones primarias y secundarias, que a veces podemos estar enojados, pero en el fondo en realidad nos sentimos tristes y así aprendimos a reaccionar, etcétera, ¿no? Todos esos son retos para nosotros como personas. Ahora imagínense para tratar de entender las emociones de los animales. ¿Creen que pase de la misma forma, que las emociones que ellos tengan como emociones primarias y secundarias? ¿Creen que su emoción dure lo mismo o dure más? ¿O cómo sienten ellos la emoción? Todas estas son los retos que se presentan a la hora de tratar de incluir a las emociones en un análisis. Y por eso es que yo entiendo un poco de por qué los analistas conductuales no lo hacemos y nada más nos dedicamos a observar el comportamiento. Ahora, ¿es válido hacerlo? Claro, ¿por qué? Porque en la vida normal, en la sociedad,
en nuestra cultura somos humanos, así describimos el comportamiento de los animales, antropomorfizamos, que es lo que significa que atribuimos cualidades de nosotros mismos a los animales, y bueno, culturalmente está bien, ¿no? Podemos hacerlo, no hay problemas. Ahora, como analistas del comportamiento o como personas que vamos a modificar el comportamiento, hay que tener cuidado con el tipo de interpretaciones que hacemos, porque si eso interfiere en la forma en la que vamos a modificar la conducta o en el resultado que vamos a tener, eso es lo que puede llegar a ocasionar algún problema, sobre todo en el animal, ¿no? O en el propietario. Entonces, por eso, bueno, como analistas conductuales y la ciencia del comportamiento se dedica a estudiar la conducta, como les había mencionado. ¿Por qué? Porque la conducta es, en cierta forma, más objetiva, porque es medible, porque es confiable. Todo eso es debatible porque también de repente todo tiene ¿cómo se llama? Puntos medios, pero bueno, al menos no presenta tantos retos como las emociones en este momento. No quiere decir que en algún momento entendamos también las emociones, que también podamos trabajar con ellas, pero al menos actualmente la conducta nos da esas características. Por ejemplo, ¿podemos ver lo que otro está haciendo? Pues la mayoría coincidiríamos en que sí, ¿verdad? ¿Lo podemos describir sin interpretar? Sí. Y básicamente, ¿creen que es necesario identificar la emoción para describir lo que un animal le está haciendo? Pues la respuesta es que no. Algunas personas me discutirán ese punto, pero realmente podemos describir la conducta independientemente de lo que el animal esté experimentando. Que no quiere decir por eso que no sea importante, simplemente que todavía no lo entendemos al punto en que nosotros podamos utilizarlo a su favor. Eso no quiere decir también que hay muchas corrientes que siguen estudiando las emociones. A mí en lo particular me interesa mucho ese tema, es algo muy importante, ¿no? Que tiene repercusiones morales y de bienestar animal y de ética y tiene muchas implicaciones, y por eso es importante seguir estudiándolas. Pero al menos desde nuestra postura, no lo incluimos en nuestro análisis aún hasta que podamos identificarlo de manera más objetiva o más tangible. Así que bueno, esa era la intención de la plática, contarles cómo nosotros los analistas conductuales vemos la conducta, por qué el comportamiento y no otras características como las emociones. Y bueno, les agradezco mucho su atención y vamos a seguir con la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan. Y bueno, gracias a Majo por esta interesante plática, y queremos darle las gracias a Elizabeth, a Edgar, a Fabiola y a Meli por acompañarnos en vivo, y a todos los demás que llegaron por un momento y se salieron. Este webinar va a estar disponible durante todo el tiempo, y vamos a copiar la liga en la página web para que puedan tener acceso a él más fácilmente. Y bueno, como comentaba la maestra Majo, la intención de este webinar es precisamente distinguir el cómo y cómo identificarla entre las emociones y el comportamiento, ya que en Doxalpet Academy trabajamos precisamente con los comportamientos observables, no con las emociones, para que podamos tener objetivos tangibles al momento de modificar comportamientos. Entonces, si gustan, si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos responderla en este momento, y de cualquier manera quienes entren en otro momento al, al webinar, también podremos estar respondiendo las preguntas posteriormente. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, hay un pequeño retraso en en el, el momento en el que les llegue a ustedes el audio, así que vamos a esperar un momento para que puedan hacer sus preguntas y poderles responder.
Ah, ok. Pues miren, aprovechando aquí, estamos en donde estoy dando el webinar. Hay otras personas que me están haciendo preguntas, igual y a ustedes también les interesa. Me preguntaron que entonces cuáles son las emociones de los animales. Y lo que le estaba comentando es que se habla como de estas emociones básicas que tienen función de supervivencia en la naturaleza, ¿no? Del miedo, de el enojo, en sentido de la agresión. La felicidad es un poco, ¿cómo se llama? Controversial, pero bueno, nosotros identificamos algunas morfologías de los animales con muestras de felicidad, amor, sobre todo del amor se habla en en relaciones maternales, ¿no? De cuando las hembras tienen a sus crías, se habla de amor. El miedo sí es como la emoción más evidente y es de la que más se habla, el enojo. Incluso en los perros, en los animales domésticos, se habla de celos, ¿no? Muchos de ustedes lo habrán vivido con sus perros. Muchas veces nos cuestionamos si realmente sienten celos o no, porque tienen ciertas conductas parecidas a. Y no sabemos, todavía no se sabe si envidia, si parece que no es una emoción, pero parece que también los animales tienen como un sentido de la justicia. Algunos experimentos nos muestran eso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sigue muy oscuro ese tema, pero al menos las emociones que se reconocen son las que están directamente ligadas con la supervivencia. Agregando a lo que comenta ahorita mi compañera Majo, ah, tendríamos también que definir qué es celos, por ejemplo, cualquiera de las emociones, ¿no? Si hablamos de enojo, primero tendríamos que definir qué es enojo. Si hablamos de alegría, tendríamos que definir qué es alegría. Si hablamos de celos, tendríamos que definir qué es celos. Y si estas emociones son eh, iguales en los animales que en nosotros, por ejemplo, hablando de los celos, tendríamos primero que definir celos, cómo son los celos en nosotros, en los humanos, y cómo son los celos en los perros. Ahora, aquí es donde entra la controversia porque tal vez si la forma en la que yo experimento los celos puede ser diferente a cualquier experiencia que pueden tener ustedes con los celos. Y como comentaba hace rato Majo, incluso hasta el enojo, todos podemos experimentarlo de manera distinta. Entonces, de la misma manera, no sabemos los perros cómo pudieran experimentar esos sentimientos, ¿no? Hablando de celos, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos definir qué son los celos? Si, por ejemplo, un perro a lo mejor no le va a decir a otro perro o a su pareja, oye, ¿por qué estás olisqueando a ese otro perro, no? Entonces, ese es el reto en el momento de tratar de interpretar las emociones en los animales, aunque sin embargo, estas interpretaciones y esos conceptos de emociones, la cual nos hace accesibles a nosotros como humanos lo que puede llegar a estar sucediendo en las mascotas. Entonces, no aislamos totalmente las emociones de los perros, eh, pero nos sirven como herramientas para el momento en el que trabajamos con ellos de manera objetiva por medio del comportamiento. ¿Quieres agregar algo más, Majo? Bueno, aquí me están haciendo una pregunta. Dice, ¿mis emociones se reproducen en mi mascota? ¿A qué te refieres eso? Yo soy gritona, si yo soy agresiva, el perro ¿Cómo? lo será. A ver, permíteme. Ahorita vamos a... Elizabeth tiene una pregunta. Ok, sí. Elizabeth tiene una pregunta. Dice, ¿cómo puedo hacer para dejar de darle emociones humanas a mis perrunos? ¿Cómo puedo? La estoy leyendo para entenderle un poco. Darle emociones. Creo que es muy difícil, o sea, si entiendo tu pregunta, o sea, ¿cómo puedes dejar de interpretar, digámoslo así? Creo que es difícil. Es más, yo te lo digo como yo, como humano normal, como persona, también lo hago. Es muy complicado, es lo que les decía. Antropomorfizamos ya
es muy natural para nosotros hacerlo. Volteas a ver a tu perro y mi perra tiene una expresión muy curiosa todo el tiempo, parece que está triste. Y la gente en el parque me lo dice mucho. Y yo también coincido con ellos y digo, sí, mi perra parece que está triste todo el tiempo. Espero que no, ¿verdad? Pero, pero eso parece, ¿no? Entonces es difícil como humanos, creo que casi imposible, podría decir, no hacer ese tipo de interpretaciones, a menos que ya te lo plantees como una investigación o como algo que tengas que hacer objetivo, porque recordemos que cuando tratamos de hacer, bueno, yo que soy analista conductual y trato de hacer investigación, ahí sí tenemos que poner estándares y hablar de lo más objetivo posible, e incluso hacemos hipótesis e interpretamos, pero todo esto es para hacerlo científico. Pero no creo que sea malo que tú antropomorfices a tu mascota y digas que está triste o que está enojada, porque tú lo conoces mejor que nadie. Entonces tú puedes hacer ese tipo de interpretaciones. Ya, si eso te está llevando a interactuar de alguna forma con él, bueno, ahí te podría preguntar qué efecto está teniendo sobre la conducta de tu mascota. Es decir, por ejemplo, en un taller que tuvimos de conducta, la dueña llegó diciéndonos que el perro era agresivo con sus hijas y que tenía miedo, que porque el perro, pues sí, o sea, de repente gruñía y se mostraba como enojado y bla, 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 ¿no? Y ahí es donde cae el peligro de la interpretación, porque lo que vimos nosotros como un poco más conocedores de la conducta es que el perro estaba en realidad jugando. Y a eso es a eso es a lo que me refiero con el peligro de interpretar muchas veces de más, ¿no? La dueña creía que estaba enojado, tal vez eso en algún momento la lleve a corregir esa conducta o a pegarle al animal o incluso a regresarlo porque lo había adoptado. Y simplemente es por una interpretación. Entonces, si te apoyas y si lees más sobre la conducta de los animales, porque ya hay muchísima información de eso, tal vez entonces lo que tú interpretes como cierta emoción o cierta conducta particular, te puedas informar más y puedas saber que es algo normal en tu perro o que lo que está mostrando no es esa emoción que tú crees, ¿sí? A eso me refiero, a que conozcamos un poquito más sobre los comportamientos de nuestros animales y que la interpretación que hagamos de ellos no vaya a dañarlos en alguna forma o a intervenir en cómo interactuamos con ellos. Pero al final yo creo que no antropomorfizar es muy complicado. Y sí, definitivamente es complicado. Nosotros no podemos evitar de repente usar alguna de estos conceptos en el momento en el que vemos a nuestros propios perros, pero al momento de que nosotros queremos modificar y tener resultados objetivos con los perros con los que trabajamos, tratamos de dejar a un lado todas estas conceptos, ¿no? Eh, por ahí llegan a decirnos, es que necesito que me ayudes con mi perro porque es dominante. Entonces, muchas veces también esos conceptos se usan de manera errónea. Entonces, para mí ya es una herramienta que más o menos puedo entender que es a lo que se puede estar refiriendo el dueño. Sin embargo, por eso hacemos las evaluaciones en el momento en el que trabajamos con ello para poder observar qué es lo que hace y únicamente modificar comportamientos observables. Y bueno, muchísimas gracias. Con esto damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como les comentaba hace rato, queda este webinar disponible para que lo puedan ver en cualquier momento y dejaremos el link permanente en la página web dogstal.com para que tengan acceso a él más rápidamente. Muchas gracias, estaremos haciendo más webinars en el futuro y esperamos que les haya gustado y seguimos a sus órdenes.